feliz de estar aquí con ustedes. Agradezco a las personas que nos ven por Facebook Live. Y profesor Adrián, muchas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Rascón, a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz por la oportunidad de participar aquí. Y gracias a todos los que formamos parte de este panel. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Muy, muy interesantes tus conclusiones. Gracias por participar. Bueno, ahora deseo escuchar las conclusiones del doctor Elías Polanco Braga. Doctor, por favor, díganos qué conclusiones saca de la mesa. Sí, se ha tratado, como dije al principio, varias aristas de esta prisión preventiva. Nada más quisiera agregar a todo lo que se ha dicho con toda fundamentación y criterios que lo sostienen, que la prisión preventiva con respecto a la presunción de inocencia tiene sus excepciones. Una de ellas, si cambia al dictarse el auto a proceso, yo sostengo que de oficio el juez debe de modificar la prisión preventiva porque ya no está dentro del catálogo. Una aportación. En otro aspecto, tenemos excepciones a la prisión preventiva que el mismo legislador puso candado. En el caso de las personas mayores de edad, de 60 años, que deben de estar en libertad o en un hospital geriátrico en estado de gravidez, las mujeres en lactancia, las personas que estén en enfermedad terminal, grave o terminal, también en libertad. Pero el mismo legislador puso trampa a criterio del juez que no se vaya a fugar, como ya se dijo aquí, que si hay presunción de fuga, no requiere pruebas. Cuando que yo sostengo, con base a una jurisprudencia, que esa presunción no debe ser de fuga. Debe de haber actos preparativos de fuga. No es nada más que quede a criterio del juez. En lo demás, ya se dijo, es anticonstitucional, es inconvencional. Y además, el principio que rige al procedimiento acusatorio no permite que esté en la cárcel el sujeto bajo el principio de la presunción de inocencia. En síntesis, es lo que puedo concluir de todo lo que se ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su primera intervención en este conversatorio. Espero tenerlo aquí frecuentemente para ir ilustrándonos en estos temas. Gracias, papá. Bueno, continuemos con el doctor Carlos Verduzco. Estimado maestro, un gustazo. Por favor, sus conclusiones. El gusto ha sido mío, maestro, y sobre todo saludar también a mi maestro, el doctor Elías Polanco, a quien, como le dije, lo veo muy bien. Se ve mejor que uno, caray. Pero bueno, pues alguna gracia tiene. Miren, como una conclusión muy breve, desde el punto de vista administrativo, porque el tema aquí, pues sí, fue rondando hacia el tema penal. Y creo que es muy justificado que sea un tema con más aristas penales. De hecho, aún en la cuestión administrativa, el derecho administrativo sancionador, como lo dije en mi primera intervención, es parte
del poder y del poder sancionador del Estado. Creo que en el caso de la presunción de inocencia, particularmente frente a autoridades administrativas, nos falta caminar. Nos falta caminar porque pues hay muchas normas que van, en los hechos me parece que presentan verdaderas antinomias y pues el trabajo veo difícil que lo resuelva el legislador. Quizás será más sencillo que poco a poco los juzgadores le vayan dando dimensión al tema, porque además, con el respeto que merecen los legisladores, a veces no lo entiende. Lo entiende el juzgador, lo entiende pues a veces la autoridad, pero luego parece que el legislador es un tema como ajeno. Entonces, yo creo que en materia administrativa, pues nos falta caminar, pero no está exento. No es un principio que deba verse como algo exento y no debemos poner a la presunción de legalidad de los actos administrativos como una excepción al cumplimiento de la presunción de legalidad. Esa sería mi conclusión, que nos falta caminar, que vemos, me parece claramente, ciertas antinomias, pero pues que hay que seguir trabajando por hacer realidad uno de los temas fundamentales en el respeto a los derechos fundamentales, perdón la repetición, a los derechos fundamentales de la persona. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias a los panelistas. Yo también me llevo más dudas, pero qué bueno porque sí se puso interesante el debate. Muchísimas gracias, doctor Carlos Verduzco. Estimado maestro Josafat, nuevamente agradecerles aceptar venir a este conversatorio y escuchamos sus conclusiones de la mesa. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Bueno, de antemano agradecerle el espacio a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a todos los compañeros que estuvieron el día de hoy y a todos los que nos acompañaron en este conversatorio tan interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que las reflexiones son profundas, creo que hay retos todavía por delante. Me parece que el principio o el derecho a la presunción de inocencia pues debe de seguir transitando de una manera progresiva. Recordemos que pues como un contrapeso de este poder punitivo del Estado, ya sea en materia administrativa o en materia penal, exige tanto de los académicos un estudio mucho más profundo, de los litigantes que sean mucho más puntuales y mucho más precisos en sus argumentos, insisto, en materia penal o en materia administrativa, al hacerlos valer en los recursos y en los juicios en los que hagan llegar. Y desde la judicatura debemos de hacer todavía un análisis mucho más razonado, mucho más profundo sobre estos criterios y los principios que irradian sobre el principio de presunción de inocencia. Creo que más allá de que si toda duda razonable deba de haber, me parece que tenemos en el fondo la dignidad de la persona humana y ante los ojos de cualquier juzgador, de cualquier defensor o de cualquier académico, me parece que la dignidad de la persona humana es la que debe de prevalecer hoy y siempre, y creo que sobre esto tenemos que seguir avanzando y transitando por los próximos años. Muchísimas gracias de verdad a todos, gracias por el espacio y les agradezco mucho la atención a todos los que estuvieron acompañándonos. Muchísimas gracias a usted, maestro Josafat, un gusto como siempre escucharlo. Bueno, doctora Ana Calderón, viene ahora el tema de escuchar las conclusiones comparadas desde el Perú. Espero no se vaya usted muy espantada de lo que ocurre en México y nos diga cómo lo ve desde el Perú. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, agradecer, como todos creo, toda experiencia como este conversatorio permite generar ciertas dudas, establecer algunos aprendizajes. Estamos siempre abiertos, ¿no?, a enriquecer o enriquecernos con todo lo que pueda haberse señalado. Lo primero, que más allá de ver si está mal o está bien más en el Perú o en México, yo creo que el asunto va casi similar en todas partes. No le encuentro mayor diferencia, ¿no? Cuando ustedes han estado señalando algunas cosas de lo que sucede en México, parecía que estábamos hablando del Perú, en realidad con algunos términos diferentes, pero era prácticamente lo mismo. Yo me quedo con el hecho de que estamos en un tiempo en el que la presunción de inocencia está en peligro.
creo que hay muchos factores que hacen que este principio esté en riesgo. El tema de los juicios paralelos, el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, el hecho también de que estemos cada vez buscando relativizar principios a partir de la eficacia, ¿no? La eficacia punitiva en la corrupción, el tráfico de drogas y etcétera, todos aquellos males que se presentan en nuestras realidades. Importante el hecho de que se ve que en el ámbito penal, entiendo yo, porque es ahí donde se dan las afectaciones más graves a un ser humano, en tanto privación de la libertad y otros derechos, es donde la presunción de inocencia ha tenido un espacio para crecer y mostrarse en diversas maneras, de diversos matices, como regla de trato, como regla de prueba, como regla de, digamos, de valoración de la prueba y de carga, de juicio. Pero finalmente, en el ámbito administrativo, y lo han dicho quienes han participado de este conversatorio, no estamos hablando de otra cosa más que también de derecho punitivo, de una manifestación del poder sancionador del Estado, y entonces creo que hay ahí una especie de deuda pendiente. Si bien no llega a tener la trascendencia del ámbito penal en el sentido de derechos afectados, pues tampoco puede ser menor el desarrollo que pueda darse en ese ámbito, a ver de todos los matices, qué es lo que podría funcionar en el ámbito administrativo, si es que lo trasladamos en su totalidad, o es alguna restricción, o habrá que ver algunas restricciones tal vez. Lo más peligroso en torno a este tema son las ponderaciones, ¿no? El hecho de tener que ir ubicando la presunción de inocencia frente a algunos intereses estatales, que pasan por temas de orden público o político, criminal, como la persecución de delitos, o pasan por aspectos económicos, como el tema de la recaudación fiscal. Finalmente, ¿con qué criterio ponderamos? ¿Quién hace la ponderación? Las circunstancias que rodean esa ponderación pueden ser diversas, y el peligro es que estamos empoderando al Estado, que ya por sí ya está, o ya tiene un poder, y estamos debilitando al ciudadano y desprotegiéndolo, que es finalmente lo que tendría que preocuparnos, y coincido con el doctor Yossafate en el sentido de que por encima de cualquier cosa siempre va a estar una interpretación en pro de la dignidad y en pro de los derechos fundamentales. Sí, gracias por más bien por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Ana Calderón. Y por último, señor magistrado, como siempre, agradecerle su paciencia y que nos dedique un poco de su apretada agenda para venir a nuestro conversatorio. Es un placer nuevamente poderlo escuchar y le escucho con sus conclusiones. Bien, pues también, como todos, agradecer al alma mater la oportunidad de retribuir algo de lo que nos ha dado, ¿verdad? Soy egresado de la UNAM y por eso con todo gusto participar en estos conversatorios, y sobre todo con todas estas personalidades que me dejan un aprendizaje muy, muy fuerte. Me convencen de que estamos evolucionando. Yo pienso que la presunción de inocencia como el error judicial son dos figuras que debemos explotar en estos momentos para, contra lo que dice la doctora, a las autoridades obligarlas a que sigan respetándolas y a que las respeten. Me parece que las jurisprudencias que ha emitido la Corte son muy vastas para definir por qué una presunción de inocencia en materia administrativa. Si ya la Corte definió de alguna manera que se equipara a la presunción de inocencia en materia penal y que los principios son aplicables con las modulaciones correspondientes, creo que ahí podemos explotarlo en materia administrativa. En materia penal está muy visto. Para mí ahora está la presunción de inocencia de alguna manera clara, cómo podemos hacer valer, hacerla que nos la respeten. Y para eso, si me permite, voy a dar unos números de contradicción de tesis para que puedan consultar las versiones públicas, y me parece que son muy, muy claras en las precisiones que se están tratando en este conversatorio. Una de ellas es la 200 de 2013, que ahí nos habla precisamente de por qué se hace el principio de presunción de inocencia en materia administrativa, por qué se equipara a la penal. La Corte hace aquí una interpretación conforme una interpretación de los tratados internacionales de la Convención Interamericana
y de las normas constitucionales del por qué sí aplica el principio de presunción de inocencia en materia administrativa. Los otros tres ejecutorias es la 517 diagonal 2011, la 3623 de 2014 y la 311 diagonal 2015, en la que sí nos establece estas variaciones del principio de presunción de inocencia y precisamente generar la duda razonable. Yo creo que en este caso debemos distinguir la prisión preventiva como una medida cautelar, no como una sanción, aunque en apariencia es lo mismo, ¿verdad? En apariencia es lo mismo porque ahora sí que los gobernados esperan, o más bien no esperan los que son ofendidos en algún delito, que un probable responsable salga de inmediato y que esté en prisión. Esto la han legitimado porque consideran que esa medida lo que se pretende es asegurar que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento y que no eluda la acción de la justicia. Esos son los motivos por los cuales se imponen las medidas cautelares, esta de prisión preventiva, que tampoco coincido con que sean todos los casos en todo ese catálogo que ahora ya se está impuesto y que cada vez parece que lo extienden más. Sin embargo, me quedo con la idea de que la presunción de inocencia como conclusión no es letra muerta. Parece que soy medio romántico en este tema, pero como bien se ha visto, estamos creciendo en estas nuevas figuras y lo importante es que tanto todo el foro jurídico integrado por investigadores, profesores de universidades, litigantes, agentes del Ministerio Público, órganos jurisdiccionales, titulares y también todos los servidores públicos se convenzan de que pueden hacer valer sus derechos ante las autoridades correspondientes, haciendo valer su presunción de inocencia. Muchas gracias a todos, un gustazo. Muchas gracias, magistrado. Siempre es un placer escucharlo. Bueno, si me permiten, voy a dar las conclusiones de la mesa. Les suplico a todas las personas participantes de este panel, me digan si están de acuerdo con estas conclusiones. En primer lugar, hay que establecer que la presunción de inocencia tiene diversos enfoques. Tiene un enfoque como derecho sustantivo, establecido en la Constitución, que puede ser considerado un derecho fundamental, un derecho humano, dependiendo la concepción filosófica que tengamos, pero tiene un enfoque sustantivo. También esta presunción tiene un enfoque procesal limitado, que se traduce en una regla probatoria. ¿Quién debe de probar qué? ¿Cuándo debe probar qué? Etcétera. Que se convierte en o da origen a un enfoque procesal amplio, que es el límite que se le establece al juez para condenar. Presunción de inocencia debe de estar como un límite al juez. ¿Cuándo voy a condenar? El límite, pues, cuando se haya desvirtuado, desvanecido la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, la presunción de inocencia es una presunción relativa, porque admite la posibilidad de que sea probado en contrario, en este caso por el órgano acusador. En materia administrativa, la presunción de inocencia ha sido acotada por la jurisprudencia o por la doctrina jurisprudencial al tema de responsabilidades administrativas. Falta recorrer el camino en el ámbito fiscal para ver, primero, en dónde se aplica y si es que es aplicable. Lo mismo u otro tanto ocurre en los ámbitos de competencia económica. Por lo tanto, habrá que analizar y hacer interpretaciones para ampliar la protección, si es que esto es así. El estándar probatorio, más allá de toda duda razonable, va de la mano con presunción de inocencia. No podemos entender uno sin el otro. Es necesario compaginar la presunción de inocencia y la reparación del daño por error judicial para lograr los objetivos de un Estado de derecho constitucional o un Estado constitucional de derecho. Este faro debe de ser el potencializador de los derechos de los ciudadanos. Por eso, el derecho debe de seguir transitando de manera progresiva para lograr la real aplicación de la presunción de inocencia. Que si bien hemos llegado a la conclusión que hemos dado pasos de bebés, pocos, chiquitos, nos tropezamos y nos caemos, pero vamos aprendiendo. Debemos de seguir impulsando en el cambio cultural, académico,
y jurisdiccional la implementación de la presunción de inocencia, cuyo faro rector debe de ser siempre la dignidad humana. Por lo tanto, el análisis que nos llevamos de este panel, México-Perú, es que la presunción de inocencia está actualmente en riesgo y necesita que la defendamos. Está en riesgo por diversos factores extralegales, como lo son la politización de la justicia, la flexibilización del Estado de Derecho, la regularidad del Estado del enemigo, es decir, establecer enemigos en ciertos sujetos y limitarles sus derechos, una política criminal, y por lo tanto, bueno, y es muy importante llamar la atención a analizar los peligros que puede imponer o no la figura de la interpretación constitucional llamada ponderación. Necesitamos replantearnos esta figura establecida hace ya 20 años. Vamos a ver si es válido hablar de ponderación o avanzar a lo mejor un poco a los criterios de Aaron Baraglia y empezar a hablar ya de proporcionalidad. Estas son las conclusiones de la mesa. Estimados colegas, ¿están de acuerdo con ellas? Perfectísimo. Sí. Bueno, pues, estimados auditorio, personas que nos escuchan, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tercera y última mesa del conversatorio interamericano de derecho, en este caso enfocado a la prueba en los estados constitucionales. Como siempre es un gusto, un placer y un privilegio de mi parte poder llegar hasta ustedes y los espero el próximo semestre con una nueva versión de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Luego, buenas noches. Buenas noches.